Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Comenzamos una nueva etapa de la cuarentena y aislamiento obligatorio. Espero que estén en sus casas, sobrellevando la situación de la mejor manera, haciendo tareas, disfrutando con sus familias. Y bueno, vamos a hacer un repasito de lo que venimos viendo. Vimos las causas, las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial. Vimos la primera parte en general de la Guerra Fría completa. Después vimos el tema de la formación de la ONU y el Plan Marshall. Y la última clase nos basamos en la primera etapa de la Guerra Fría, la parte de la crisis de Berlín o invasión, cuando se reparte en Alemania las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, o sea, los aliados. Y vimos la Guerra de Corea, conflicto entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, la capitalista y la comunista. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda etapa de la Guerra Fría. Vamos a ir a la parte que más nos interesa, a la Revolución Cubana y a la Guerra de Vietnam. Básicamente, lo que más me interesa a mí es la Revolución Cubana. La Guerra de Vietnam también es similar a la de Corea. ¿Por qué? Porque se enfrentan la Vietnam del Sur y la Vietnam del Norte, una comunista y la otra capitalista. Pero me quiero basar yo más en la Revolución Cubana porque después vamos a ir a historia, vamos a volver a la historia argentina y ahí vamos a debatir y charlar sobre los golpes de Estado también y que mucha influencia tuvo la Revolución Cubana. Pero bueno, ya que estamos hablando de Revolución Cubana, a ver, recordemos que la Guerra Fría, bueno, estaban los dos grandes bloques, el socialista comunista y el capitalista Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, para frenar esa expansión del comunismo, ya dijimos que era un conflicto estratégico, ideológico, que no, que no se iban a desatar un conflicto armamentístico bélico por el miedo al armamento nuclear, al antecedente de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial, las que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué pasa? Estados Unidos, para frenar la expansión del comunismo, viendo que había focos, bueno, en China, vimos en Vietnam, en Corea también, la Unión Soviética obviamente, pero ¿qué pasa? Teníamos un foco en donde en Cuba, en América Central. Entonces quería buscar alguna forma, alguna estrategia para frenar la expansión del comunismo en América. Y crea, como ya hemos visto en otras oportunidades, las políticas de ellos, como por ejemplo la creación de la ONU, el Plan Marshall, la doctrina Monroe que hicieron en ese momento, cuando se terminan de independizar todas las colonias de los países europeos, aplica la doctrina Monroe, por ejemplo, que decía América para los americanos. En caso de que vuelva algún país europeo a querer conquistar o colonizar un país americano, le declaramos la guerra. Que eso fue más o menos en 1873, cuando los países imperialistas se fueron directamente al neocolonialismo y al imperialismo, lo redireccionan para el lado de Asia y África. Bueno, ahora aplican una política en esta época que se llamó el Plan Cóndor. ¿Qué pasa? Crean la Escuela de las Américas, donde forman soldados profesionales con el fin de frenar el comunismo, la expansión del comunismo, porque ya el enemigo no va a estar de las fronteras hacia afuera, sino dentro de las fronteras y es ideológico. Entonces, a ver, este plan Cóndor se basaba, una vez que crean la Escuela de las Américas y tienen los egresados, es mandar militares profesionales egresados de esa Escuela de las Américas a todos los países de América, justamente financiados por ellos, se dijo en algún momento y otras veces no, como que se los apoyó, pero no del lado financiero. Bueno, en Cuba fue uno de los casos, está la dictadura de Fulgencio Batista, ahora yo les voy a dejar el documento para que ustedes realicen las actividades. En Argentina ya bueno, vimos algo, lo vimos en general, pero vimos con la parte de los golpes de Estado, vimos la parte del golpe de Estado del 66 y el 76, la parte de la Revolución Argentina del 66 con Onganía, Levington y Lanusse, y la del 76 con Videla, Macera y Galtieri, Videla, Macera y Agosti. Y bueno, y en otros países también, como El Salvador, fueron puntos muy estratégicos y varios países de América. Bueno, pero la idea básica del Plan Cóndor ese era frenar la expansión del comunismo. Entonces, ¿cómo era? Poniendo militares egresados de su escuela, la Escuela de las Américas, militares egresados en esta escuela norteamericana, que estuvo en Panamá al principio como punto estratégico y después se le llevan a Estados Unidos.
Bueno, entonces ponían todos esos militares en puntos estratégicos, hacían golpes de estado o veían cómo ponerlos al mando del país. Pero bueno, la idea de ellos, el fin de todo esto era frenar la expansión del comunismo. En algunos momentos se dijo que esas dictaduras de todos los países de América Latina fueron financiadas por Estados Unidos, en otros momentos se dijo que no, pero que apoyaban, porque justamente esas dictaduras tenían una base de economía neoliberal, justamente de base capitalista. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la segunda etapa de la Guerra Fría. Ya estamos más o menos en los años 1960, más o menos, hasta casi el 80, ahí empezaría la tercera etapa. Ahora estaríamos entre el 60 y el 80. Nos basamos en la Revolución Cubana y en la Guerra de Vietnam. Yo ahí les voy a subir el archivo. Ya vamos a ponernos de acuerdo. Ojalá que podamos todos, la mayoría, conectarnos y hacer una clase por el Meet, tipo una videollamada, una videoconferencia. Así charlamos estos temas y vamos debatiendo. Me interesaría ahora que ya trabajamos la primera etapa, trabajemos la segunda, que es la más importante, y la tercera, y después hagamos una clase por el Meet, así nos vayamos comentando sobre la clase, reflexionando, haciéndonos preguntas entre nosotros. Y después volvamos hacia la historia argentina, volvamos a los golpes de Estado que habíamos dejado de estos golpes de Estado, que los vimos en general. Ya habíamos empezado por el 30, vimos el 43, el 55, el 62, el 66 y el 76. Así vemos un poco más de esos golpes de Estado, los diferenciamos. A mí me gustaría que los diferenciemos entre los clásicos, como habíamos dicho en las clases presenciales, las pocas que tuvimos, y los de nuevo tipo, el del 66 y el 76. Justamente, unos de tendencia nacionalista, por lo que fueron los fascismos, fascismo y nazismo en Europa, y los otros de tendencia más tirando a la Guerra Fría. Digamos, unos eran los clásicos y estos los de nuevo tipo. Y después que entremos en otros temas lindos de la historia actual, digamos contemporánea, no muy para atrás, sino de historia no solamente internacional, sino nacional también, nuestra historia, podemos un poquito ver un poco más en profundidad el tema Malvinas. Me gustaría que veamos la parte de la vuelta de la democracia también, que podamos verla, y el posterior neoliberalismo, y que charlemos temas en Europa, como por ejemplo fue la parte de lo que fue el tema de Chernobyl, en lo que fue esa explosión, que algunos dicen que fue un accidente, otros dicen que no, que tuvo un montón de víctimas a posterior. ¿Por qué? Por el tema de los reactivos de la radioactividad nuclear. Pero bueno, eso fue en Ucrania. Y eso fue como si fuéramos a ver en el periodo de la tercera etapa de la Guerra Fría. Pero también podemos charlar del tema justamente de esta pandemia y relacionándolos con temas políticos, con intereses políticos y económicos a nivel mundial, e ir charlando las opiniones de cada líder, que ahora están todo el tiempo en los medios de comunicación, el líder ruso, el líder chino, el coreano, bueno, acá en Argentina el brasilero, el mexicano, el chileno, el estadounidense, y todos tienen diferentes posturas sobre esta pandemia y toman diferentes medidas. Algunos priorizan la salud, por decir, y otros priorizan la economía, por decir. Así que vamos a ir a los países que se basan más en el neoliberalismo, más la derecha, y otros que son un poco más populistas, como por ejemplo el nuestro, que en teoría están con la bandera de la salud y no priorizan, como que dejan de lado un poco la economía. Así que bueno, ahora nos vamos a basar en la segunda etapa de la Guerra Fría. Nos vemos chicos, saludos, que sigan bien.